vida, un santo. Hoy celebramos a San Juan de Ribera, natural de Sevilla. Sus padres se llamaban Pedro y Teresa, familia que se distinguía entre la nobleza por su generosidad. Enviaron a Juan a estudiar en Salamanca, donde se convirtió en discípulo de Vitoria y de otros teólogos que brillaban a su vez en Trento. Cuando tenía unos pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años de edad, el Papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes. Organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a la gente contra los errores que enseñaban los enemigos de la religión católica. Cuando lo nombraron arzobispo de Valencia, llegó sin un solo céntimo. Muchas veces en la vida le sucedió quedarse sin ningún dinero por repartirlo entre los más pobres, pero Dios nunca le permitió que le faltara lo necesario. El joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco. Cuando le pedían, llevaba la comunión a los enfermos y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho, pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo. Los campesinos y obreros decían: «Vayamos a oír al santo apóstol». En 2 ocasiones vendió el mobiliario de su casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre, en años de gran carestía. Trataba a todos y a cada uno de los sacerdotes con la más exquisita cortesía y amabilidad. Cada uno de ellos podía exclamar: «Lo aprecio porque tuvo tiempo para mí». Cada año les hacía dedicar 10 días para hacer retiros espirituales. Siempre les advertía francamente de los errores que debían corregir, pero las correcciones las hacía en privado y lejos de los demás. El día en que partió de su diócesis en Badajoz para irse de obispo a otra ciudad, repartió entre los pobres todo el dinero que tenía y todos los regalos que le habían dado y el mobiliario que su familia le había regalado. Se levantaba a las 4 de la madrugada, dedicaba 2 horas a leer la Sagrada Escritura y otros libros religiosos. Otras 2 horas las dedicaba a la celebración de la Santa Misa y a rezar los salmos. Luego, durante 2 o 3 horas, preparaba sus sermones. Desde el mediodía hasta la noche atendía a la gente. Todo el que quisiera hablar con él hallaba siempre abiertas las puertas de la casa arzobispal. Visitó 11 veces las 290 parroquias rurales de su arzobispado, hasta los sitios más alejados y de más peligrosos caminos. Allá llegaba a evangelizar y a visitar a sus fieles católicos y a administrar el sacramento de la confirmación. Después de emplear todo el día en predicar, en confirmar y atender a la gente, los párrocos notaban que en cada parroquia se quedaba hasta las altas horas de la noche, estudiando libros religiosos. Desde 1569 hasta 1610, hizo 2.715 visitas pastorales a las parroquias y los resultados de esas visitas los dejó en 91 volúmenes con 91.000 páginas. Celebró 7 sínodos o reuniones con todos los párrocos para estudiar los modos de evangelizar con mayor éxito a la gente. Los decretos de cada sínodo eran breves y prácticos, para que no olvidasen o no se cumpliesen lo acordado. Todos estos sínodos tenían por objeto principal obtener que los sacerdotes se hicieran más santos. El rey lo nombró virrey de Valencia y así llegó a ser al mismo tiempo jefe religioso y jefe civil. Y la tranquilidad que en mucho tiempo no reinaba en aquella región llegó como por encanto. Él personalmente se preocupaba porque se administrara justicia con toda seriedad. En el colegio, en la universidad y como obispo, lo que libró siempre de caer en las trampas de la impureza fue practicar mucho la mortificación y dedicar mucho tiempo a la oración. Se cumplía en su vida lo que dijo Jesús: ciertos malos espíritus solo se alejan con la oración y la mortificación. Le agradaba mucho
dar las clases de catecismo a los niños. Él en persona les preparaba a la primera comunión. La gente veía con agrado al arzobispo sentado en el taburete a la mitad del patio, rodeado de muchos niños, enseñándole el catecismo. Les repartía dulces, monedas y otros regalitos a los que respondían mejor las preguntas del catecismo, y a los más pobres les regalaba el vestido de la primera comunión. La Santa Misa la celebraba con tal devoción que el acólito le decía que después de la elevación podía retirarse, pues él durante hasta 2 horas en éxtasis allí ante Jesús sacramentado después de elevar la Santa Hostia. Cansado de ver que la gente era muy indiferente para la religión, le pidió al Papa que le quitara de aquel cargo, pero el sumo pontífice le pareció que él era el más indicado para ese arzobispado y le rogó que hiciera sacrificios de seguir en ese sagrado oficio. Y así, por 42 años estuvo de arzobispo de Valencia, obteniendo enormes frutos espirituales. El Papa San Pío V lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles. Hizo muchos milagros. Fue beatificado en 1796 y declarado santo por el Papa Juan XXIII en 1960. San Juan murió en enero de 1611. Cuando se supo la noticia de su muerte, los niños recorrían el pueblo cantando: el señor arzobispo está en la gloria, obteniendo el premio de sus victorias. Durante los funerales, en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los que estaban junto al cadáver vieron que abría los ojos y que el rostro se le volvía sonrosado por unos momentos, como adorando al Santísimo Sacramento.